Andrés, nos hicieron llegar un amigo tuyo. Sí, sí. Este libro, ya le dimos las gracias el sábado y el domingo. Igual que al amigo del Archivo General de la Nación por sus publicaciones. Y ahí tú tienes a Teófilo Regús Comas, pero en un tema muy actualizado. Guía del Marco Legal de las Alianzas Público-Privadas, que será puesto en circulación el próximo miércoles a las 7 de la noche en la Universidad APEC. Bien. Mi amigo Regús, excelente Regús. Bien, amigos, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. William Hanna. Y nosotros tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Pedro Sin Ureña. Pedro Sin es especialista en sangre, hematólogo y actualmente director del Hemocentro Nacional. Yo tengo algunas inquietudes, dudas y hasta diferencias con la creación del Hemocentro Nacional, pero había que hacerlo. Quiero plantearle dos temas al doctor. Primero, es inhumano, no tiene sentido el que se comercialice con la esencia, con el único elemento que es común en todo el cuerpo humano, que es la sangre. No está en el corazón y en los pulmones solamente, está en todas partes en los capilares. Y ese elemento que es que transporta todo, incluyendo la vida, no debe de ser motivo de negocios ni de comercialización. Pero ha producido que un intento de que la Cruz Roja en todas partes del mundo manejaba la sangre, el crecimiento de la población, el ejercicio de la medicina privada y la negación de algunos familiares por temor a donar sangre, se hizo casi necesario comercializar con ella. Doctor, yo quisiera que antes de entrar en detalles sobre el Hemocentro, de que usted nos diga, nosotros podemos, con voluntad política, socializar el negocio de la sangre, es decir, eliminar a la sangre como negocio y socializarla, que donde quiera que haya una gota de sangre no haya una moneda. Buenos días, Julio, Terrero, Carlos. Totalmente de acuerdo. 100% de acuerdo. Lo que tú estás diciendo, con mucha propiedad, es que la sangre debe ser un bien público. Pero es ahora, ¿verdad?, donde a través de una estrategia que es nacional, que es el Hemocentro, entonces nosotros hemos estado dando pasos con la firmeza requerida, al tiempo de que estamos revisando. Lo que mencionas está dentro de la ley 4201, realmente. Pero el coste o el costo del que hablas, la ley lo indica en insumos y reactivos. Eso es lo que, ¿verdad?, entre comillas, pudiera ser, se paga. Pero tú tienes que llevar un donante. Entonces, en el caso del Hemocentro Nacional, que es el centro de acopio, es el centro de procesamiento, de distribución y de almacenamiento a nivel nacional en los nodos que son los bancos de sangre, entonces ya para mañana, 14 de junio, Día Mundial del Donante. ¿Cuál es el eslogan? En esta ocasión, donar sangre es un acto de solidaridad. Bien, doctor, antes que siga, una de las muchachas asistentes nuestras aquí en el programa, cuando lo vio a usted en el programa anterior, nos dijo, y ese es el médico a quien tenemos que llamar cuando necesitamos sangre.
o tenemos que seguir llamando a Terrero. La gente no sabe por qué a Terrero, y es que el licenciado Terrero, además de ser un profesional de la contaduría pública, es también miembro prominente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Dominicana, que es su primera actividad, es el tema de la sangre. Yo quisiera que con la experiencia que tiene Terrero en todos esos años que ha sido presidente del Distrito Nacional de la Cruz Roja, ha sido representante dominicano ante el Consejo Mundial y los tropiezos que usted ha tenido para poder implementar esa institución que ya dando signos de que parece que va a funcionar, que es el Hemocentro Nacional, que ustedes tengan más o menos un intercambio de problemas, pero en público, para que la gente haga conciencia de qué estamos hablando. Terrero, ¿cuáles son los temas que el doctor Sin tiene que entender que va a encontrar? Como por ejemplo, que cuando tú vas a la Cruz Roja, encuentres en los alrededores personas que saben perfectamente lo que es una tipificación. Dice, ¿qué tipo tú eres? Tú vas a donar, ven que te voy a conseguir un don. Adelante. Gracias, doctor. Yo iba a decir antes que el doctor, bueno, ya lo dijo, que yo tengo conflictos, vamos a decir así, de intereses o intereses en conflicto, porque soy miembro del Consejo Nacional de la Cruz Roja Dominicana, pero siempre soy objetivo cuando planteo mis temas. Nosotros lo primero que hicimos cuando se decretó en el gobierno de Danilo Medina la realización del Hemocentro fue llamar la atención a lo interno de la Cruz Roja, en el sentido de que el decreto no mencionaba en ningún acápite la Cruz Roja Dominicana y la consideraba, digamos tácitamente, como uno de los centros de acopios que tendría el Hemocentro Nacional para recibir sangres, cosa que no debe ser. Primero porque la Cruz Roja Dominicana tiene su banco de sangre de más de 70 años, tiene una experiencia internacional que no la tiene nadie en el país, ni el gobierno la va a tener. Y segundo, de que se decía que el gobierno dominicano iba a dar la sangre gratis a los hospitales y que nadie tenía que pagar nada. Como decía el doctor, todo cuesta. Alguien paga la cena. En este caso, el gobierno puede decir que asume ese costo, como lo ha hecho con Senasa, con otras cosas. Pero la Cruz Roja Dominicana no puede ser un centro de acopio. O sea, recibir sangre para dárselo al Hemocentro no es un negocio que estamos haciendo. La Cruz Roja no es un negocio. Eso cuesta. Los reactivos, como usted dijo, y los insumos tienen un costo. Y la gente no entiende que cuando vaya con un donante es porque el donante tiene que ser porque la sangre no se fabrica. No tenemos un banco, una fábrica de sangre en el patio, ni lo va a tener el Hemocentro tampoco. Si no consigue los donantes ustedes, no va a tener éxito. Y es un problema de cultura nacional. Entonces, el banco de sangre, el Hemocentro tiene un problema, doctor. Y la sangre que procesa la Cruz Roja Dominicana debe ser importante para ustedes, porque somos el principal banco de sangre en la República Dominicana. ¿Qué cosas debería hacer el Hemocentro? Le pregunto yo a usted, unido con la Cruz Roja Dominicana, que no sea, consígame material para dar cosas, ayúdeme con esto, la experiencia. ¿Qué usted entiende? Y la Cruz Roja no deja su papel en manos del Hemocentro, es decir, desaparece la Cruz Roja. Prácticamente, pero prácticamente ¿Por qué tiene que haber lo dos? menciona. No lo menciona. Y yo estoy de acuerdo con tu planteamiento. Okay. De hecho, nos hemos reunido 5 veces con la dirección de la Cruz Roja. La Cruz Roja es la marca de la sangre en República Dominicana. Y en el mundo. Y en el mundo. Entonces, mira, el déficit de sangre es tan importante que ronda o extravasa los 300,000 unidades al año. A ver, el año pasado, primicia, en el 21, Cruz Roja manejó el 46.2% de los 110.202 unidades de sangre. Correcto. El componente privado, 36. Y el ámbito público, 21. Okay. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de hacer las alianzas estratégicas necesarias para ir desmontando esta brecha tan grande. Entonces, Cruz Roja no puede ser excepción.
De y hecho, puede ser que Cruz el Roja- y Cruz no Roja puede fue- ser y no puede ser que el Hemocentro asuma el departamento de sangre de la Cruz Roja inmediatamente y que el personal pase a Hemocentro No, sin yo- tener que yo hacer creo que ninguna esos alianza ni planteamientos, alianza. Julio, esos planteamientos son para hacer una mesa de trabajo del futuro, pero ahora no. Ahora hay que hacer las alianzas necesarias. Por ejemplo, ¿por qué Cruz Roja tiene ese coste que es el más barato, Exactamente. el menos costoso? Porque Exactamente. tiene cuarto extranjero. No. No Sí, necesariamente, señor. Julio. No, no, Eso es no. cuarto, hombre. No, la Cruz Roja no recibe fondos Y internacionales. si, y si recibiese Pero no lo recibe. inherente a eso, la tuviera también con ribete de gratuidad. No, exactamente, ese es el sentido. Eso es así. El sentido Sí. no es de beneficio, no es de lucrarse, sino también de aportar en parte. Ahí está. Y Claro. por eso es la mitad prácticamente de lo Sí, que sí. puede costar un banco de Explíqueme sangre. una cosa, ok, la Cruz Roja es la que atiende a los heridos en medio de un conflicto, en medio de una catástrofe, pero proporciona lo que es la asistencia inmediata. Pero a nivel mundial, vamos a ver, siempre es potestad de la Cruz Roja siempre el manejo de los bancos de sangre o solamente la canalización de quienes, de hacerla llegar a quienes necesitan. No es que los bancos de sangre, la facultad es del Ministerio de Salud Pública, Ah. no de Cruz Roja, Exactamente. Ok, entonces la Cruz Roja es canalización. La red de bancos de sangre. de bancos de sangre de la red pública la está manejando lo desconcentrado de rectoría, que es Servicio Nacional de Salud, Exacto. con quien también tenemos una alianza estratégica permanente, porque nosotros hemos vertido, por ejemplo, 2.750 en 4 meses de emergencia, gratuito. Eso significa que ya el componente de urgencia a través de la URED, Unidad de Respuesta Rápida a Emergencias Transfusionales, ya está funcionando. En el día de mañana vamos a inaugurar el nodo 0, que es la Ciudad de la Salud Angelina Rodríguez, para salir de allí. Entonces, cada componente, si nosotros lo triangulamos, la parte de la Cruz Roja, la parte privada y el Hemocentro, vamos a ir avanzando. Esto es por etapas, Y me parece que hemos hecho, digamos, un buen acercamiento. Por ejemplo, estuvimos juntos ahora, hace unos días se inauguró el primer banco de sangre de las Fuerzas Armadas. Estuvimos junto con el doctor Sanz, director de Cruz Roja y yo. Presidente. Sí, presidente, y estuvimos hablando y conversando sobre muchos temas, entre ellos la sangre, de manera que pienso que sí, hay un proyecto de ley sobre sangre que será, pienso, discutido, amén de que ya está conformado, porque nosotros ya hicimos nuestras observaciones del lugar. Y una de ellas tiene que ver en que no debemos coartar a ninguna institución, no. Debemos de tratar de sumar y de convocar las voluntades necesarias para articular un gran proyecto. Perfecto, doctor, pero entonces el pecado original tiene que corregirse, que es el decreto original, que fue emitido por Danilo Medina. Bueno, un decreto sustituido por una ley. Claro que sí. Entonces ya claro estamos que sí, en eso. Claro que sí. Eso es excelente, porque yo creo que el Hemocentro tiene una gran, pero gran responsabilidad y además un gran tema de cómo va a desarrollarse. Primero, la conciencia nacional de la gente. El área donde están físicamente ustedes quizá a lo mejor ni ayuda mucho, el área, porque es bastante lejos. No, está distante. La distancia. Realmente. O sea, eso es también un tema, un hándicap que tienen. Pero yo pienso que el Banco de Sangre Nacional, Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana, que tiene también su hemocentro, ya no es un banco de sangre, es un hemocentro, usted lo conoce bastante bien, tiene que ser Y o sea, sucursales en el interior. tenemos 3 Claro. o 4, Sí, sí. más otras en carpeta. O sea, Sí. y además la credibilidad que tiene el banco. Yo sabemos que hay un problema de muchos bancos de sangre aquí, diríamos que inclusive que ni la gente lo conoce, que es un problema ya crítico del tema de lo que tiene que ver con la seguridad de la sangre. Pero la Cruz Roja Dominicana ha jugado un papel importantísimo. Es más, la Cruz Roja Dominicana se conoce aquí más por sangre y ambulancia, que la gente cree que es eso, y no es eso. Sí, Y quizás eso es lo menos que hacemos. Doctor, mire, realmente el Hemocentro viene a romper tradiciones y costumbres. Por ejemplo, el dominicano común piensa en sangre y ambulancia, Cruz Roja. Sí. Cuando llegó 911, apareció un nuevo elemento, pero ya, por lo menos en ambulancia y un equipo de emergencia,
piensan en 911. Mas no así, siguen pensando en que Hemocentro es otra cosa. Hay una serie de elementos que nosotros quisiéramos dejar claro, no solamente por la amistad que tenemos con usted y porque sé que eso para usted representa ese cargo, no solamente el prestigio de haber inaugurado un hemocentro, sino también que su economía se va a disminuir, porque como hematólogo en ejercicio eso es más productivo. Quiero decirle que Revista 110, usted puede contar con un medio de difusión constante, no de que un día al año, no, cuando usted necesite, hasta una campaña de educación puede contar con ella. Pero hay una serie de elementos que no nos van a perdonar que usted lo incluya dentro del tema que le plantea Terrero, y son los siguientes. Número 1, si yo soy un familiar y me llama un cirujano, mire, voy a operar a su hermano, a su mamá, a su papá, y necesito tener 4 pintas de sangre, es decir, 4 pintas de 250 cc, debe de ser 1 litro, ¿o no? Poco más. Son Más. 450. Son 500 de C. Muy bien. Sí, 450. 250 es una pinta. No, 500. 450. Exacto. Ok, Decimos sería 500 más o menos. 2 pintas sería 1 litro, casi 1 litro. Entonces, tienen el mismo tipo, usted va, pero resulta que no le va a costar nada al paciente, pero cuando va, le dicen, no, tiene que pagar porque el equipo vale. Primero hay que educar a la gente y decirle que el equipo de transfusión, el personal de transfusión, tiene un costo. Y hay que decir cuál es el costo. Aunque la sangre es gratis, que yo se la doy a mi mamá o a mi hermano, posiblemente tenga que buscar 1,000 pesos. ¿Es así o no es así? Bueno, te tengo buena noticia. Actualmente las ARS están pagando la aplicación de la sangre. Totalmente, la aplicación. O sea, en los hospitales. Sí, sí, y en la clínica. Exacto. Ahora bien, ya nosotros tenemos 3 reuniones con la CISARRIL a los fines de que también paguen el procesamiento, Exacto. que SENASA es la única. La única. La única, reiteramos. Así. SENASA es la única que paga El 75%. 75% ¿Qué más. es el procesamiento? El procesamiento es, después que la sangre llega al laboratorio, después de ser colectada, hay que hacerle mínimo 6 pruebas para tú tener un banco de sangre habilitado. Ok, es posible que no tenga el mismo tipo de sangre el donante que el receptor y que te digan, sí, haz la donación, pero vamos a dejar la tuya para otro igual que tú y la que necesita tu paciente, tu familiar, nosotros la tenemos. En el La hemocentro reposición. es así. Así es, No hemocentro. tiene que tener el mismo tipo de sangre. Para Es así. nada. No, Yo y- puedo y- Es donar- más, si no tiene donante, también se la hemos. Es solamente Pero- cuestión de Muy bien. rellenar de nuevo Esa es la idea, o sea, completar existencias es básicamente decir ya. Sí, Es que hay sí, varios sí, tipos de donantes. Sí, a ver, pero- está el donante voluntario, altruista y repetitivo o habitual, que es el ideal. ¿Por qué? Porque este no va porque mamá, papá necesita sangre, Sí, sí. que es la de reposición, que es la más frecuente, Claro. y entonces cuando te hacen el cuestionario, tú obvias alguna pregunta porque entiende que no te la van a extraer. Hay otro que es solidario, que va espontáneamente, Y el terapéutico. y ya. Y entonces, ese componente lo hemos tenido, sobre todo la cirugía cardiovascular. No, pero yo pienso, doctor, La que- cirugía cardiovascular necesita casi siempre 5 unidades o paquetes de sangre. De plaquetas 3 y de plasma posiblemente Muy 1 o bien, 2. doctor. Y eso El- lo el- hemos hecho. El tranquilamente. hematólogo, no el director del hemocentro. ¿Cuáles son las limitaciones de de un donante? ¿De qué donante usted no acepta sangre? Bueno, fundamentalmente, Uno, la edad. los diferimientos son absolutos o temporales. De 18 a 65 años. De El menos de rango 18 no lo hace. Depende. Si tiene la proporcionalidad en tamaño y en peso,
se puede Si hacer tiene con firma tamaño de y los peso padres. de un adulto, está bien. Sí, 17 años no es un adulto, digamos, en términos legales. Entonces, con una firma del padre, Claro. podríamos acceder. claro. Y el Ese tope es uno. arriba, 65. 50, 60, 70. 65. ¿Eh? 65. Pero 65 es un muchachito. Bueno, en abril de este año ya yo dejé de donar. Ahora, en cuanto a la analítica, ¿qué ustedes analizan antes de recibir la donación? A ver No, si no, tiene hay- qué enfermedades. No, eso es después de la colecta. A ver, ¿cuáles son los pasos? Llega el donante, se le entrega un documento, que es un consentimiento informado. Él lo lee, está de acuerdo. Pasa donde el médico, le hace un examen y un historial. Le hace Eso es la oximetría. primera vez. No, siempre. Sí, siempre, doctor. Siempre, doctor. Oximetría y tensión arterial. Siempre. Perfecto. Va a sangría menor. Ahí le sacan la sangre para ver la hemoglobina. En la mujer, 12.5 o más gramos por decilitro puede donar. En el hombre, 13.5 o más. Entonces, de ahí pasa a la colecta. Colectada la sangre, va al laboratorio. Ahí es donde se le hace VIH, hepatitis B, Al hepatitis paso, C, ¿cuáles son? VIH, VIH, hepatitis, SIDA. sí, hepatitis B, Hepatitis B, C, hepatitis C. HTLV1, ¿Qué cosa es ese HTLV2. ¿Eh? ¿El cuarto cuál fue? Después de hepatitis C. El componente viral primo del VIH. ¿Qué es eso? HTLV1 es otro virus, ¿verdad? Parecido Sí, sí. al VIH, pero que produce más lesiones neurológicas. Siga. Malaria también. Si tiene paludismo, ha tenido... no puede. No puede, no. Estamos haciendo chagas. Y COVID también ahora. El Hemocentro es el único que va a hacer chagas, porque estamos recibiendo Chagas. muchos turistas de allá del cono sur, Venezuela, Brasil. Y voy ahora a someter a hacer falsemia, porque tenemos muchos falsémicos en el país, Sí. para ver cuál es la frecuencia. A propósito de falsemia, que usted ve mucho en el consultorio, ¿por qué necesitan sangre regularmente? El falsémico maneja una hemoglobina y un hematócrito. Eso es importante, que su pediatra, su hematólogo, sepa eso, porque con esa cantidad puede tener oxigenación. Ahora bien, cuando hace crisis de hemólisis, de ruptura de los glóbulos rojos por una infección, por una gran altura, ¿verdad? Y no me dijeron una tiene que vez confundirse. que es que la forma del glóbulo rojo, que es media luna, su circulación produce muchas rupturas, solamente circulando se rompen muchos glóbulos rojos. Más cuando se anclan, como está en forma de media luna, como Sí. tú dices, se anclan en el vaso, se juntan, obstruyen y se rompen. Allá. Está bien. No, doctor, perdón, Carlos, perdón. Sí. Doctor, esto es importante porque esto es un punto neurálgico. El doctor cuando dice, cuando lleva un paciente, si yo soy O negativo y tengo un pariente que es negativo y viene a donar la sangre, se supone que la sangre todo no debe costar. Mira, ponla ahí. Pero no es así. No es inversamente, directamente proporcional. Si me saca la sangre a mí, no se la pueden poner al doctor, aunque seamos el mismo tipo, porque hay que hacer lo que usted dice. Los analíticos, que nosotros somos como 12, son muchísimos más. Y eso tiene un costo. Y el centro de costo de un banco de sangre es carísimo Y complejo. y complejo. Entonces no es nada más que la máquina, ni el bioanalista, ni el catete. Y toda esa sangre que uno recibe que no sirve, doctor, por una razón vamos a decir así, que no está apta, hay que botarla. Así es. ¿Y dónde se bota eso? Con la funda, con la bolsa. Entonces cuesta. ¿A quién se lo vamos a cobrar? A nadie. Bueno. Entonces, el centro de costo es un tema muy, pero muy radical. Sí, debemos de sentarnos ahí porque, por ejemplo, en el Hemocentro Nacional ya evaluamos el costo de una bolsa, tanto del ambiente directo como indirecto. Correcto. Pero tú mejor que yo sabes que cuando hay una producción a su máxima intensidad por economía De escala. Claro que va sí. a disminuir. Claro que sí. Entonces todo eso hay que irlo conversando. 14 de junio, Día Mundial del Donante. ¿En honor a quién y por qué? Bueno, ¿en honor a quién? Karl Landsteiner, biólogo austríaco, fue el que descubrió y desarrolló los grupos sanguíneos ABO, la tipificación. En 1930 fue premio Nobel. Entonces, nació un 14 de junio y en honor a él se celebra el Día de Donantes Mundial. La OPS, la OMS, los dos grandes organismos de salud internacional, lo acogieron
y mañana se celebra en todo el mundo charlas, conferencias educativas. Nosotros tenemos 3 colectas en el norte, el Servicio Nacional tiene otra y nosotros allá vamos a recibir 100 donantes. Perfecto. Pero además vamos a firmar convenios. Entonces esos convenios son importantes con instituciones públicas fundamentalmente para ir haciendo el registro de donantes. Encontramos 170 y en 4 meses tenemos 4.850 donantes. Ay, qué bueno. Entonces, es una tarea laboriosa. Donantes regulares. Exactamente. Vamos a hacerlo habituales. Porque es importante doctor, este tema, sí. que el donante terapéutico es aquel que dice la gente, tengo sangre de más y voy a donarla, pero esa sangre no se puede usar. No, y hay patologías también como la policitemia vera o verdadera. Correcto. Y igual que los fumadores crónicos, Exactamente. tienen grandes hematócritos, pero no es Y aunque el prudente. hematócrito y el hemograma sea normal, ¿cuál es el mínimo de tiempo para hacer una segunda donación? Mujeres pueden donar 3 veces al año. ¿Cuántas? 3 veces. Aunque esté bien su hemograma. Aunque esté No bien. puede hacer No, 6 no ni puede. 7. Y el hombre 4 Espérate. veces. Dicho de otra manera, la mujer cada 4 meses y el hombre cada 3 meses. Doctor, Carlos. pero los problemas con que se encuentra el donante regularmente. Bueno, en primer lugar, cuando lo solicitan, dice, van a operar a un pariente tuyo y se necesita que tú estés cerca porque van a tener, porque puede ser que se necesite sangre, así que Nadie quiere. mantente localizable porque puede ser que te llamen de que en medio de la operación puede que se necesite Y no sangre. tome- y no tome busca un alcohol. pariente. Otra cosa, ese uno. Estamos hablando de los problemas con que se encuentra el donante. Segundo, a veces dicen, pasa a donar por tal, donantes de tal sangre, por favor, pase por tal centro médico, pero cuando uno va al centro médico hay una fila larguísima y no hay parqueo. También, porque una persona, un donante puede ser una persona, o casi siempre es alguien que se aparta de una actividad productiva para ir a hacer una labor altruista. O sea, entonces, otra cosa, los centros, hay centros médicos que tienen sus propios bancos de sangre. O no sé si pasará eso solamente a ser una nevera después de que entre a funcionar el hemocentro. Entonces, de estos problemas que le voy citando, ¿cuáles y de qué manera podrían quedar resueltos ya con la entrada en funcionamiento del hemocentro? No, él está funcionando. Claro. Sí. Lo que tú hablas es de etapas. Sí. O sea, de la noche a la mañana, de un pueblo que no tiene cultura de donación, Correcto. hay recepciones que no son las más adecuadas en términos de estructura, lo que tú estás diciendo, de los bancos de sangre, sí. y eso, por eso debemos de articular el proyecto. Julito, yo soy profesor de la UAS desde 1986. No debo irme de ¿Está aquí. jubilado ya? No debo irme de aquí sin decir que la UAS el miércoles se aboca A sus a elecciones. su claustro elector. Sí. Nosotros entendemos que para dar continuidad, como es uno de los principios de la calidad y en educación superior también lo apreciamos así, el doctor Jorge Azana reúne el mejor perfil y lo ha demostrado en todas sus exposiciones. Él ha triangulado correctamente lo que es la parte administrativa, la parte docente y la parte de extensión. Bien. De manera tal que profesores y profesoras que nos ven y escuchan, en Jorge Azana está la academia. Bien. Nos solidarizamos totalmente con ese pronunciamiento. Por lo menos yo. En otro tema, Yo también. quisiera terminar con una serie de preguntas. No es un secreto que hay personas que comercializan con la sangre. Es correcto. Con la aparición del hemocentro, ¿hay alguna medida que limita, controla o por lo menos incentivamos el donante que debe de ser, aquel va a disminuir o es imposible desaparecer el negocio? Imposible no, pero hay que hacerlo con pasos firmes desde el ámbito institucional. El Hemocentro es el coordinador nacional de bancos públicos y privados, de la terapia de transfusión y de los donantes. Espérese. Es el coordinador. Coordinador. Entonces, un momentito. O sea que tiene incidencia. Salud Pública tiene un departamento que se llama el Departamento de Habilitación. Ese centro, ese hemocentro, yo tengo entendido que asume las funciones de habilitador de todos los centros
de sangre del país, que no es salud pública, sino es de Hemocentro Nacional. No, no es correcto. No es así. No. Es Ellos habilitación. siguen funcionando. Habilitación. El decreto Entonces, lo ellos, deja. ellos tienen que habilitarlo a ustedes. Ya no habilitaron. Sí. De hecho, A todos, doctor, a a todos, todos. es así. No, Sí. pero es que ustedes no son organismos regulador. No. El organismo regulador de los bancos de sangre está dentro del Viceministerio de Garantía de la Calidad, que pertenece al Salud Ministerio de Pública. Salud. Ya hay multiplicidad de funciones. Cruz Roja, Hemocentro, Salud Pública, habilitador. Entonces hay que Pero meterlo según en lo un que tú dices, nosotros hemos sacado 3 buscones de allá. Exacto, hay muchos, sí. Perfil de buscones, Sí, digamos. sí. Ajá. Sí, porque ya sabemos cómo es. Sí. Entonces, Afuera, cuando tú dices en la calle. 2.750, multiplícalo por 4, estamos acercándonos a 10 millones de pesos en 4 meses. De vertir, de llevar la sangre de manera gratuita. ¿Dónde se iban a hacer esas? No, es un sacrificio grande Entonces, para así. el Estado, es un costo bastante alto. Pero una gran marcha, Julio, se inicia con un primer paso y lo estamos dando. Es seguir haciendo campaña, Sí, doctor. sí. Se han Educación. hecho, se han hecho muchas, pero la gente no entiende, pero hay que seguir. Educación. Hay que seguir Mira, la martillando. sangre, de manera histórica, es tan importante que los gladiadores, Julio, oye esto histórico, utilizaban la primera menstruación, la menarquia, acechaban y los paños se lo untaban, porque ellos entendían que le daba fuerza. O sea, tuvo ribetes mágicos religiosos. Yeah. Pero en nuestro país la sangre también ha sido símbolo. A propósito del 14 de junio, llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad. Fíjense, la sangre. O sea, es así, es importante. No esperes que te toque a la puerta la emergencia. Vamos Sí. a donar y Preventivamente. sé facilitador para que tu familia y tus amigos también donen. Que la gente entienda que eso realmente es un acto de una fe. sangre por si acaso, porque dice que hay que cambiar la forma. Si es que una persona necesita sangre, deberían de tener reservada y no utilizar que quede en el sitio. Realmente, doctor, esa forma de que esa cirugía puede necesitar 2 unidades, pero no la necesitó. ¿Qué hacen con la sangre? Sí, ese es un tema que también debemos de dar lo que se llama trazabilidad. En la trazabilidad podemos observar ese tema. Entonces tenemos que juntarnos porque la sangre o es una emergencia o se puede convertir en una emergencia. Una operación cesárea, ningún obstetra la va a hacer sin tener Una pinta de sangre. Exactamente. Sí. Entonces eso es importante, pero debemos ponernos de acuerdo. Me parece que el proyecto de ley es interesante porque tendrá sus reglamentos Sí. para aplicación. Lo Pienso que lo ya a importante final de es año estaríamos hablando. lo importante es la ¿Puede un discusión con todos los diabético actores. donar sangre? Sí, si está controlado sí, pero preferimos que no. ¿Cómo? Si está controlado en una emergencia podría ser, pero preferimos que no, al igual que el hipertenso. Y la gente con Preferimos COVID. que no. Y la gente con COVID. No, O sea, tampoco. No, dentro puede. de esa prueba que usted dice No que se puede. le van a hacer, la prueba de COVID está Con COVID. incluida No, también. para nada, nada que ver. SARS-CoV-2 lo que produce es... La gente debe estar enfermedad. sana, Carlos. Y exactamente. Sí, y sí, entonces, no, nada que ver. Ahora bien, que te haya dado COVID no es No. un parámetro de diferimiento. Eso no es verdad. Ah. Y depende cuándo. Pero doctor, Exactamente. un mensaje especial para los negativos. Para la gente que tiene tipo negativo, A negativo, B negativo, O negativo, AB negativo, que son las difíciles a nivel mundial. ¿Qué mensaje uno le puede decir a esa gente? Porque yo le he dicho a mucha gente, mira, conviértete tú mismo en tu propio donante. O sea, tú puedes donar tu sangre regularmente, tu negativa, que es tan escasa. ¿Qué de manera porcentaje que tú son puedes. los negativos, doctor? El grupo más frecuente es el O positivo, Correcto. ¿verdad? Tiene 46.2% aproximadamente. El A, yo soy A positivo, cerca de 28%, B positivo es mucho. 8%. No es tanto. Y a partir de ahí que tú Hay preguntas, menos negativos. comienza a disminuir. ¿Y Ahora los bien, negativos? ¿Qué por ciento en total son? mira, déjame hablarte de la AB negativo. Sí. En el mundo, Es el más raro. En el mundo, 0.5 a 0.9. Menos de medio. En el Hemocentro tenemos ya Ya, 9 donante, registrados. donante. 9 donantes. Ojo, Así qué es. bien. así de AB es. negativo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? En mi casa pasa eso. Sí. Mi esposa y una hija. Ok. Entonces, tenemos
¿Esos un son listado. espontáneos o hay que comprárselos? Esos 9 que usted tiene. No, voluntario. Voluntario. Ah, Es voluntarios. que allá no se vende sangre, allá es gratuita. Sí, sí, Ah, sí. bueno. Tiene que Y allá no se va a buscar sangre, se va a donar. A donar. Nosotros la llevamos al recinto hospitalario. Exacto. ¿Ves? Siga con el mensaje, doctor, a lo negativo. Bueno, a los negativos, igual que en mi hogar, en mi casa, que tengo negativos, entonces es listar, número 1. Y llevar el mensaje, no tiene que ser al Hemocentro, Cruz Roja puede ser, o Claro, cualquier otro, claro. de que yo soy de este grupo sanguíneo negativo para tener esa alerta. Nosotros tenemos un mapa allá de todos esos grupos que yo he mencionado. Sí. Y tenemos la O negativo, que es el dador universal, tenemos un grupo. A negativo otro grupo, AB también. El AB positivo es el receptor universal. ¿Y dónde se Doctor, inscriben para los nosotros, interesados para en nosotros donar? terminar, hay lo siguiente. El otro día me dice una persona, llévame a LIR a comprar una nevera. Hay nevera de todo tipo. Entonces, digo, ¿y para qué? Dice, que tengo una clínica y quiero ver si tienen neveras para banco de sangre, para el laboratorio. Y le dice el empleado, ay, sí, nosotros tenemos una con un relojito. Realmente, primero, la nevera donde se guarda la refrigeración de la sangre. ¿Cuáles son las especificaciones? Primero, que no haya apagones, tiene que estar prendido todo el tiempo. Número Ahora, 1. ¿cuál es la temperatura? -4. Una parte. La humedad Porque- no importa, No, porque tú sabes que tienes. es la temperatura. Exacto, no es, ¿Cuánto no es es una menos? nevera cualquiera. Menos. Una nevera especial. Especial. Allá no tenemos nevera, tenemos 4 cuartos fríos. Exacto. Bien. Exacto. Que podemos tener capacidad para miles Sí, de pero bolsas eso es de sangre. allá, pero ¿cuál es la temperatura? Menos Menos 4. 4. Pero Pues- para crío precipitado, que es el plasma, digamos, congelado, No, es mucho yo menos. digo entera, la sangre completa. Eso mismo, menos Sin 4. separar -4. Una pregunta, ¿qué tiempo puede estar una sangre en el hemocentro, en un cuarto frío, Sí. y que se pueda usar? 35 ¿Cuántos días. meses? Y a los 35 días. 35 días, Hay los que no se descartarla, usan, hay ¿qué que usted descartarla. hace? ¿La bota? En Estados Unidos han llegado hasta 41 días. Sí. Ok. Existe todavía, yo tengo experiencia, en la avenida Duarte se hizo en los años 75, 76, había un banco de sangre para exportación. ¿Para qué se usa la sangre para fines biológicos? No tanto la sangre, el plasma. Ajá. Hay una industria del plasma. ¿Y qué hacen con él? Bueno, hacen medicamentos, fundamentalmente. Medicamentos. ¿Sabes que el plasma contiene inmunoglobulinas, defensas y eso? Mira, la sangre es tan compleja. A ver, en España está prohibida, igual que aquí, pagarle a donantes. Claro. Y aquí también. Claro. Y aquí está prohibido vender sangre. Sí. Eso es así, y estamos de acuerdo. Ahora bien, sin embargo, España le compra a Estados Unidos plasma. Pero resulta que el plasma que se aglutina, que se colecta en Estados Unidos, a ese donante se le paga. Hay 3 países que se le paga al donante: Estados Unidos, China y Alemania. Nada más. Entonces, si yo te saco sangre a ti y colecto plasma y se lo vendo a otro país, tú estás comprando a alguien algo que yo pagué. O sea que hay un poquito ahí medio de hipocresía, entiendo. dicen algunos autores. Pero muchos, dice el doctor, que muchos médicos no tienen claramente cuando van a referir a un paciente, lo que le piden es sangre total. Y de verdad debería ser los componentes, porque hay muchos componentes diferentes, como usted acaba de decir ahora mismo. ¿Por qué los médicos no aprenden a recetar bien lo que quieren? Eso ha mejorado mucho. La sangre total está en desuso. Eso no se usa salvo extremas condiciones. ¿Por qué? Porque la tecnología ha logrado separar mediante el proceso llamado aféresis. Tú puedes separar plasma, puedes separar plaquetas y puedes separar los glóbulos rojos. Lo que más se utiliza es glóbulo rojo empacado, porque el glóbulo rojo contiene hemoglobina y el oxígeno es transportado a través de la hemoglobina. Entonces eso es sumamente importante. El fraccionar la sangre, porque Sí. la sangre debe de ser fraccionada correctamente, con ribetes de calidad, hablamos del laboratorio, y oportuna. Sí. Doctor, usted habló, el doctor dijo que ya vamos a terminar, ¿dónde pero usted habló de una palabra importante: aféresis. Mucha gente necesita plasma aféresis o plaquetas aféresis, que es bastante costosa.
Explíquele un poquito a la gente por qué el Contosa y por qué no hay en todas partes. Sí, la aféresis, en términos de plaquetas, es un equipo que necesita un kit que se monta en el equipo. Tenemos 2 en el hemocentro. Nosotros tenemos uno, en Cruz Roja tenemos uno. Sí, tú acuestas al paciente, lo sientas y entonces tú puedes solo aglutinar plaquetas. Y va a entrar tu sangre. Bien. Y devuelve de nuevo lo otro. Señores, Totalmente. le prometemos. Y cuesta 25 ¿Y dónde, nombre, pesos. En el hemocentro va a ser ¿Dónde gratuito. se Una inscribe pinta. la gente que va que quiere ser donante? No, el Bien. donante no tiene que a inscribirse en ningún nombre, sitio. a nombre del Es- doctor es Pedro voluntario, Sin, voluntario. yo me comprometo a que él va a venir a menudo y nos va a explicar los componentes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma, de todas esas cosas y cómo eso se puede dividir y si se puede extraer. Todas esas cosas que me están escribiendo por ahí, el doctor Sin a su debido tiempo vendrá y nos edificará en esa dirección. Le agradecemos infinitamente y dentro de esa presentación quiero ratificar su exhortación a que el miércoles 15 son las elecciones de las autoridades en La UAS. la UAS. Julio, Y quiero escúchame, Julio, decir dame un segundo, que hay si dos puedes. candidatos, pero les quiero decir que hay un rumor de que la política tiene un brazo en esas elecciones y que hay uno de esos dos candidatos de que es el candidato del gobierno. Ser el candidato del gobierno No es bueno. malo. No es malo, pero no es bueno. Entonces nosotros queremos decirle, el doctor Azana, Donar sangre salva vidas. Vacunarte y en estos momentos usar la mascarilla también. Y vayan a votar. Y a votar el miércoles los guasdianos y guasdianas. Azana, rector. Ese es mi candidato. Ese es mi, oye, no sabe.